que hablamos de Dios, enseñamos de Dios y queremos seguir lo que Dios nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios, lo que es la Biblia. ¿Cuántos vinieron hace 8 días y escucharon? ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando también porque la importancia de realizar la palabra en nuestra vida es lo que trae la diferencia. ¿Cuántos lo creen? Podemos ser, dice la palabra, que a veces somos nada más oidores olvidadizos. Podemos leer la Biblia, pero podemos leerla como cualquier libro y no va a pasar nada en nuestra vida. Pero hoy vamos a aprender cómo hacer que la Biblia se encarne en nuestra vida y podamos llevarla a cabo y podamos tener un cambio de vida. ¿Cuántos queremos nueva vida para este 2023? Amén. ¿Sí? Y esa nueva vida no viene con el año, como dice la canción, ¿verdad? Año nuevo, vida nueva. No. ¿Cuántos lo creen que no? Si yo quiero un cambio de vida, tengo que llevar a cabo la palabra. Y creemos que hoy va a suceder. Y hoy quiero hablarte un poquito del rey David. El rey David tenía pues conocimiento solamente de 5 libros. En el tiempo del rey David no se había escrito todo lo que conocemos como la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él solamente conocía 5 libros, pero ¿qué creen? Que esos 5 libros él los llevaba a cabo de tal forma que su vida fue transformada, fue cambiada, fue renovada. Y vemos cómo él pues fue el escritor de la mayoría de los salmos. Y siempre la mayoría dan gracias, dan alabanza a Dios. Hay una adoración de Dios. ¿Por qué? Porque él había vivido la palabra y su vida había sido cambiada. Y ahora pues lo único que salía de su boca era adoración, alabanza, exaltación. No te digo que no tuviera problemas. Él tuvo problemas. Si tú lees la historia del rey David en primera y segunda de Reyes y de Samuel, tú vas a ver que fue un hombre que se enfrentó a varios problemas, como seguramente tú y yo, pero fue un hombre que hizo la palabra en su vida, la llevó a cabo, y fue un hombre que terminó en largos días, ¿verdad? Bien, adorando y alabando al Señor, diciéndole gracias, Señor, porque tu palabra me ha sustentado. Ve conmigo, por favor, al Salmo 119, 89, 93. Ese salmo habla, si tú lo lees, está muy largo y casi habla todo de la palabra de Dios. Hoy solamente vamos a leer unos versículos. Dice la palabra ahí en el Salmo 119, 89 al 93. Cuando lo tengas, dime amén. Y si tú no trajiste Biblia, puedes leerlo aquí en el proyector. ¿Sí? Amén. Pongamos un poquito de atención en esta palabra. Dice el verso 89. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Di conmigo, wow. Imagínate qué tremendo que el rey David solamente tenía conocimiento de 5 libros y escribió esto. Por eso te dije que dijeras wow. Tú y yo tenemos conocimiento de toda la palabra, desde la creación hasta Apocalipsis. Tenemos conocimiento de cuando fue formada la tierra, de los profetas, de la ley, de los mandamientos. Tenemos conocimiento de cuando nuestro Señor Jesucristo vino, nació y todos los milagros que hizo. ¿Y cuántos de los que estamos aquí seríamos capaces de escribir lo que escribió el rey David? Dice la palabra que a veces somos oidores olvidadizos. O solamente leemos por leer. Yo no sé cuántos, ahorita que estamos leyendo la Biblia y que es general, toda la iglesia, solamente están leyendo por cumplir.
Ay, tengo que leer 5 versículos, ¿no? Y como borreguitos ahí vamos y leemos 5 versículos. Yo pregunto, ¿crees que sí la palabra va a traer un cambio a tu vida? O si realmente tú te metes a leer esos 5 versículos, es bueno que conozcas la palabra, pero es más bueno que tú la lleves a cabo. Para que pudiéramos decir, como lo que está diciendo el rey David, tu palabra es eterna, Señor. Y me encanta aquí el 92 cuando dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. ¿Cuántos pueden decir que sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí hubiéramos dicho, ya hubiera muerto en mi sufrimiento si tu palabra no me alentara? Si no me diera una confianza, una seguridad, si no me trajera promesas a mi vida que me dicen que tengo que seguir porque lo que viene es lo mejor que lo que he vivido. Entonces, el año nuevo no trae nueva vida, la trae que tú lleves a cabo la palabra del Señor. Y que tú entrando al 2024 digas, Señor, si tu palabra no me hubiera sostenido, pues estuviera lleno de angustia, de sufrimiento, de queja. Porque es la palabra de Dios que nos sostiene, pero también que nos da vida. ¿Cuántos vamos a hacer la realidad de nuestra vida? ¿Cuántos vamos a traer esa palabra viva a nosotros? La Biblia dice que la palabra es viva, pero ¿quién crees que le da vida? Yo le doy vida, porque el simple hecho de que yo tenga una Biblia y la tenga ahí en el librero y no la lea, no va a pasar nada en mi vida. Pero si yo la leo y un solo versículo digo, ahora este versículo lo voy a poner en la práctica, eso va a traer vida a mí y yo le doy vida y va a ser poderosa en mi vida. Así es la palabra, hermanos. Así es la palabra. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a cambiar la forma de leer, la forma de conocer la palabra, la forma de decir, pues la agarro para leer y para dormirme, porque cuando la abro y leo me quedo bien dormido? ¿Cuántos? ¿O cuántos vamos a tener realmente la convicción de que la palabra tiene que traer un cambio a mi vida en este año? Que la voy a leer diferente, que la voy a captar diferente, que voy a anhelar leer, que voy a tener ese entusiasmo de leer. ¿A cuántos nos gustan los libros? No sé, a mí me gustan mucho los libros de comedias y de repente te sigues y no puedes parar de leer porque ya lo quieres terminar. Que así sea con la palabra del Señor, ¿sí? David consideraba la palabra de Dios como un mandamiento, como testimonio de Dios para su vida. Y realmente la palabra es expresión de Dios para nuestra vida. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra del Señor. ¿Quieres decir, quiero conocer a Dios más? ¿Cuántos queremos conocer más a Dios? ¿Verdad? Nadie lo conoce en su totalidad. Día a día lo vamos conociendo poco. Y entre más nos llenemos de su palabra, entre más Dios nos dé la revelación de su palabra, vamos a conocerlo más. Y yo creo que vamos a ser diferentes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo conoces a Dios? Yo te pregunto, de la forma que te estás manejando en tu vida, de la forma que tú eres, a mí me dice que tú conoces a Dios o que tú no lo conoces. ¿Cuántos hemos traído cambios a nuestra vida ya? Que digan, yo antes era así, pero ahora ya soy de esta manera. Hablaban de la puntualidad, ¿verdad? Yo antes era impuntual, pero conocí a Dios y ya soy puntual, ¿verdad? Yo les he comentado que cuando yo iba a una iglesia en San Andrés y me tocaba, hacían lo que eran reuniones de mujeres, entonces yo decía, pues me apuro a lavar los trastes, hacer el quehacer, y no salía yo hasta que acababa de hacer el quehacer. ¿Pero qué creen? Siempre llegaba tarde. Pues imagínense, de Ajusco a San Andrés, y de donde yo vivo, pues tenía que caminar un buen, porque no había camiones, no había taxis, no había nada. Entonces tenía que caminar mucho. Entonces en lo que yo iba caminando y tomaba el camino y siempre llegaba tarde. Pero una vez, un día, como que fue el límite, dije, ya no voy a volver a llegar tarde. Ya no.
Porque qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que llegue tarde siempre. Y entonces me propuse a dejar los trastes a la mitad, a dejar el trapeador ahí. Me propuse. Y yo creo que cuántos de los que están acá se tienen que proponer a dejar algo. Mira, los trastes van a estar ahí. El agua con el trapeador te va a estar esperando, no se va a ir a ningún lado. No te preocupes. Pero si tú empiezas a decir, hoy quiero cambiar, porque la palabra de Dios dice que yo tengo que parecerme a Dios, como decían en los avisos. Dios nunca llega tarde, siempre llega puntual. Siempre llega puntual para salvarnos, para contestar una oración. Siempre llega puntual, ¿verdad? Cuando tú estás en angustia, Él siempre llega y te trae la paz, te trae la sanidad, te trae la quietud. Siempre llega puntual. Nosotros, sus hijos, tenemos que ser como Él. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿cómo has conocido a Dios? Yo te pregunto, porque en la palabra hay muchas virtudes, características de Dios. Si tú lo has conocido como un Dios sanador, conócelo de otra forma, conócelo como un Dios proveedor. Si tú lo has conocido como un Dios que te ha venido a libertar del pecado, conócelo ahora como un Dios de amor, que Él te ama. Conoce las diferentes formas de ser de Dios a través de su palabra. Y tenemos que meternos, hermanos. Tenemos que meternos. Yo no sé cuántos queremos ser diferentes. ¿Cuántos queremos realmente traer un cambio a nuestra vida? Y eso no se logra solamente con un buen deseo. No se logra solamente con un buen deseo y decir, ay, pues ahora me propongo. Nos va a ayudar mucho la palabra, que la leamos, que la llevemos a cabo. Nos va a ayudar mucho, ¿verdad?, la fuerza que nos da el Espíritu Santo para lograr hacer las cosas. Nos va a ayudar mucho. Pero tenemos que meternos y tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Entonces yo te decía, ¿verdad?, que el rey David compuso pues más de la mitad de los salmos, 73, 70 y algo por ahí así. Y todos, la mayoría hablan de expresiones de agradecimiento, de alabanza, de adoración. Él estaba agradecido con Dios porque le había dejado su palabra. Y a través de la palabra, Él había traído un cambio a su vida. Entonces, la diferencia de ser un hacedor de la palabra y un oidor es que tú lleves a cabo la palabra. Es que yo la lleve a cabo, ¿verdad? Eso hace la diferencia. ¿Y a cuánto nos cuesta trabajo hacer la palabra? Por ejemplo, ya no mentirás, porque el que miente es hijo del diablo. ¿Y cuántos todavía de repente se nos sale una mentirita? Y decimos, pues es que lo clásico, ¿no? A lo mejor vas a llegar tarde y dices, es que había mucho tráfico. Yo te he dado ese ejemplo. Y cuando realmente fue que te paraste tarde. Entonces, si empezamos a llevar a cabo la palabra, y yo creo y conozco que la mentira no es de Dios, ¿qué crees que va a empezar a hacer en mi vida? Pues empezar a dejar la mentira. Me aguanto la vergüenza de decir, perdón, llegué tarde porque me levanté tarde. No creo que te corran por eso. Te van a decir, pues ya levántese más temprano, por favor, o no sé qué le van a decir, pero no lo van a correr por eso. A que si tú sigues mintiendo y mintiendo y mintiendo, y el único que se engaña eres tú, ¿por qué no engañas a Dios? Y yo creo que tampoco a tu patrón o a tu jefe, ¿verdad? Yo creo que no engañas, hermano. Entonces tenemos que empezar a caminar como la palabra de Dios nos los indica. Dice ahí en Hebreos 4:12, vamos a leer. Y tenemos que seguir el ejemplo del rey David. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Queremos que la palabra de Dios interactúe con nuestra vida. ¿Cuántos quisieran eso? Que la gente te conociera y dijera, ay, es diferente.
¿A cuántos les han dicho bueno, ahorita estaba escuchando un testimonio que lo ven diferente, ¿no? Pero ¿a cuántos de los que ya nos conocen por mucho tiempo, que somos cristianos, que realmente ahora sí noten la diferencia en nosotros? Y digo, ahora sí. Que no sea tu boca la que hable que eres cristiano, sino que sean tus hechos que hablen que eres cristiano. Y eso es a través de la palabra, ¿sí? Entonces, como tú has llevado a cabo la palabra, es como la gente te va a ver. Qué tan fiel eres, qué tan puntual eres, qué tan honesto eres. A través de la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos cambios en este año? Levante la mano. ¿Y cuántos nos vamos a esforzar? Porque los cambios cuestan. Vaya que cuestan, ¿verdad? Las cosas de Dios, hermano, no son fáciles. Si alguien te dijo, ven que tu vida va a cambiar, mira, Dios te va a dar. No es así de fácil, hermano. Las cosas de Dios cuestan porque Dios no crea hijos haraganes malcriados. Dios cría hijos verdaderos, trabajadores, responsables, atentos, obedientes. Digan amén. Bien serios, ¿verdad? Todos. Den un fuerte amén. Amén. Vamos a leer Hebreos 4:12. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Quién le da vida a la palabra, hermanos? ¿Quién crees que le da vida a la palabra? Yo, cuando la pongo en práctica. Y lo que sigue dice que es poderosa. Si yo le empiezo a dar vida, si yo empiezo a caminar con esa palabra viva en mí, que con una cosa que tú digas, ya no lo voy a hacer porque la palabra de Dios dice esto, va a empezar a actuar poderosamente en ti. Poderosamente va a empezar a actuar en ti. Yo te doy ese ejemplo de cuando yo llegaba tarde a las reuniones de mujeres, ¿verdad? Y qué pena para mí, cuando yo ya dirigía esas reuniones de mujeres, imagínate, ya estaban ahí yo y esperándome. Y no podría yo decir, ay, es que vivo hasta Jusco, y pues el tráfico y el camión. No, hermanos, o sea, una vez pasa, pero cada 8 días. Entonces empecé, dije, ya no voy a llegar tarde, voy a ser la primera. No te digo que no haya ocasiones en que puedas llegar tarde porque de verdad se te cruza tráfico o pasó algo que se sale de tus planes, pero eso es muy diferente a que tú no pongas en práctica la palabra porque eres hijo de Dios, porque ya eres hijo de Dios y ya tiene que haber una diferencia en nosotros. Entonces, la palabra es viva porque yo le doy vida. Si la palabra me dice no robarás y a mí me gustaba robar, y si ya dejo de robar, yo le estoy dando vida. Y poderosa porque la palabra va a estar latiendo en mi corazón, ¿verdad? Cada que vengan las tentaciones, cada que se me presente la oportunidad de agarrar algo que no es mío, la palabra va a ser poderosa porque va a estar latente ahí diciéndome, no robarás. Y así es como vienen los cambios a nuestra vida, hermanos. No es por varita mágica, ¿verdad? No es porque en la mañana lloraste, le dijiste, Señor, perdóname, ya robé, perdóname, y ya te levantes y se te quiten todas las intenciones malas y se quiten todas las ganas que no pertenecen a los hijos de Dios. No es así, es un constante batallar de trabajar a través de la palabra del Señor. Pero lo vamos a lograr porque la palabra es poderosa. Y produce en nosotros el querer como el hacer. Si yo digo que ya voy a ser puntual y lo quiero hacer, el Espíritu Santo a través de su palabra va a producir en mí el querer hacerlo. Y este es un ejemplo muy sencillo, muy, muy sencillo de la puntualidad, pero hay otros ejemplos pues mucho más difíciles, ¿no? Como un vicio, querer dejar un vicio. Por eso yo te decía, ¿cómo conoces a Dios? ¿Lo conociste como un libertador? Gracias a Dios yo conocí a Dios en tiempos de que se veían milagros, realmente se veían milagros porque la gente llegaba a la iglesia y dejaba de tomar de la noche a la mañana.
Y tú podrías decir, ¿qué diferencia hay? Pues que la palabra era viva porque yo la quería hacer vivo. Porque la gente estaba convencida de que Dios los podía cambiar. Y si le leías ese versículo, pues la gente decía, sí es cierto, ¿verdad? Porque los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, ¿sabes lo que dicen? Pues ya al final me arrepiento y me voy con el Señor. Yo he escuchado. Y antes no era así. Antes decían, no, pues la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que los borrachos no van a heredar, y dejaban de tomar. Yo creo que si batallaban, si luchaban, si se esforzaban, porque le daban ese poder a la palabra, y la palabra los respaldaba, la palabra los levantaba, la palabra estaba ahí en sus corazones latentes. Yo viví esa época, ¿no? Yo viví esa época y pues a lo mejor eran un poquito más exigentes, ¿verdad? Pero pues te hacían crecer, como los padres de nosotros, ¿verdad? Que para todo eran golpes, pero te hacían ser responsable, te hacían ser trabajador. A veces falta un poquito de como que de esa jalar las riendas y decir, hermano, tienes que leer, hermano, tienes que orar, hermano, tienes que llegar puntual. Hoy ya decimos, pero ¿por qué se quieren imponer? No vemos el beneficio y vemos el qué, por qué lo están haciendo o con qué derecho lo están haciendo. Es porque va a traer un cambio a nuestra vida, ¿sí? Entonces, de verdad yo te pido que no seas de esos hermanos que rápido se rompen, ¿verdad? Sino que aguantes, hermano, aguantes. Cuando alguien te diga, lee, llega temprano, levanta las manos, ora. No digas, ¿por qué se quieren imponer? Sino di, me quieren ver crecer y lo voy a hacer, porque así es la palabra. Entonces dice Hebreos 4:12, seguimos leyendo, dice la palabra, pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Te pongo otro ejemplo. Te pongo ejemplos de lo que yo pensaba, ¿verdad? No te puedo poner ejemplos de lo que tú piensas o de lo que tú vives. Por ejemplo, yo pensaba, y lo que digo no quiero ofender a nadie, pero es lo que Dios me está trayendo. Lo que yo pensaba es que el estar en unión libre era lo correcto. Y decían, no, pues nos amamos y que no sé qué, el clásico, ¿verdad? Si no nos entendemos, pues nos separamos. Qué sorpresa te llevas o me llevo cuando vas a la palabra y dice que eso no le agrada al Señor, que te tienes que casar. Y no importa si estás pensando que si no se llevan se van a dejar, o no importa que estés pensando en que voy a pagar un divorcio, luego dicen, no, pues ¿para qué nos casamos? Luego vamos a pagar un divorcio. No importa, hermano, porque si tú quieres obedecer la palabra, tú la obedeces. Fue algo que también yo viví, ¿verdad? La gente llegaba en unión libre y se casaba. Porque la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, pero la palabra penetraba en sus corazones de tal manera que los conviccionaba a componer las vidas, hermanos. Era tal el efecto de la palabra que empezaban a decir, nos vamos a casar, pastor, ¿cuándo nos puede casar? ¿Verdad? Y el pastor sacaba sus buenos requisitos, porque bueno, ¿verdad? Tuvimos un pastor que tenía como que varios requisitos, y bueno, te tienes que bautizar, y bueno, tienes que venir 2 meses a la iglesia, y bueno, tienes que leer la palabra, y empezaban, pero la gente se conviccionaba. Yo no sé cuántos vivieron en esas iglesias. Amén, ¿verdad? Tenemos que regresar a lo que dice la palabra, porque dice Hebreos que penetra el alma y el espíritu. Más adelante vamos a leer un versículo, ¿verdad?, que dice que Dios a través de su palabra renueva el espíritu. ¿Tú crees que tu espíritu tiene que ser renovado? Claro que sí. Claro que nuestro espíritu tiene que ser renovado. ¿Por qué crees que Dios no renueva el cuerpo? ¿Por qué crees que no renueva la mente, los pensamientos?
¿Por qué renueva el espíritu? Ponte a pensar un poquito en esto, en lo que estamos en la palabra. ¿Por qué Dios viene a renovar tu espíritu? ¿Y qué es el espíritu? Lo vamos a ver más adelante. Entonces esta palabra dice que la palabra es poderosa y penetra donde la ciencia, donde la filosofía, donde el psicólogo, donde un ser humano no puede entrar. La palabra penetra. Y yo espero que en esta mañana la palabra penetre, ¿verdad?, en tu espíritu. Y dentro de 8 días y dentro de 1 mes y dentro de 2 meses, realmente empecemos a ver cambios en nuestra vida. Renovación en nuestra vida. Entrega, pasión. Pasión. Que todos estemos comprometidos con un solo propósito y es llevar a cabo la obra del Señor. Lo que Dios quiere que hagamos. Dejar nuestro yo. Y te decía al principio que ser cristiano cuesta. ¿A cuánto les costó pararse temprano, bañarse con este frío, vestirse y con este frío, con las manos congeladas, venir a la iglesia? A mí me costó. Yo hubiera preferido estar debajo de mi edredón calientito, ¿verdad? Ahí que me llega hasta acá porque la nariz se me enfría. A mí me costó pararme. Pero digo, Señor, es día de iglesia. Vamos. Vamos. Y yo creo que tú eres valiente y obediente porque también estás aquí, también te debe haber costado. Porque el frío no solamente está en mi casa, está en todo este lugar, ¿verdad? Y eres valiente por estar aquí. Y yo creo que Dios quería que escucharas esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen me está penetrando? Ya no me tire tan duro. Porque realmente está penetrando. ¿Sí? Es la palabra del Señor. Sí, entonces dice que todo penetra la palabra de Dios porque es poderoso y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, pero no los deja al descubierto ante todos nosotros, los deja descubiertos ante ti, ante lo que tú no estás haciendo correcto, los dejó descubiertos ante mí, que llegaba yo tarde siempre. Y produjo en mí un cambio. Y como he visto que lo ha producido en muchos de ustedes. ¿Cuántos eran impuntuales? Y ahora ya veo que ya llegan puntual. Y digo, gloria al Señor. A mí me tocó esperarlos a muchos de ustedes. Pero ahora ya no, hermanos. Gracias, porque la palabra es poderosa. Cambia vidas, transforma vidas, ¿verdad? Entonces, tenemos que caminar con la voluntad del Señor. Vamos a leer el Salmo 19:7, donde yo te hablaba acerca del Espíritu. Dice la palabra ahí, Salmos 19:7, las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabios al sencillo. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, para leer esta palabra que está poderosa. Si tú la agarras, si tú la avivas, si tú dejas que Dios hable a tu vida, seguro va a traer cambios a ti. ¿Sí? ¿Ya la tienen? ¿Ya la buscaron en su palabra? No les vaya yo a engañar. Esperemos. Y estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice la palabra, todos juntos vamos a leerla. Si quieren aquí en el proyector para que todos leamos lo mismo, a la voz de 3, 1, 2, 3. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Gracias, hermano. Toma tu lugar. Dice la palabra que las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan el alma. El alma es significado o es sinónimo de espíritu. ¿Y por qué Dios tiene que reavivar primeramente el espíritu, el alma? Porque ahí, alma o corazón, ¿verdad? Los 3 son sinónimos. Espíritu, alma, corazón, los 3 son sinónimos. Porque ahí habitan nuestros sentimientos, nuestros deseos,
nuestros malos hábitos, ahí nuestros malos pensamientos. Ahí es donde Dios tiene que hacer un cambio en nuestro espíritu. Si Dios hace el cambio en tu espíritu, tu cuerpo va a obedecer. Por eso Dios no reaviva el cuerpo, aunque muchos quisiéramos, ¿verdad?, que reavivara el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios reaviva el espíritu, hermanos. Dios reaviva el espíritu. Porque si la palabra empieza a penetrar en mi espíritu, va a empezar a traer los cambios, las revelaciones. Él estoy mal en esto. Él estoy haciendo lo equivocado. La palabra no dice esto. Por eso es importante que la palabra empiece a reavivar mi espíritu. Jesús decía, ¿verdad?, que del corazón salen los malos deseos, las guerras, los hurtos, las fornicaciones. Dice, del corazón salen, que es sinónimo a espíritu. Entonces la palabra del Señor viene a reavivar tu espíritu primero, y reavivando tu espíritu, tu mente, ¿verdad?, se alinea a lo que está pensando tu espíritu, a lo que está sintiendo tu espíritu, tu cuerpo se alinea y empiezan a haber los cambios. Empieza a haber el querer cambiar, el querer dejar, el querer ser diferente, el querer perdonar, el querer dejar el pecado. Pero es a través de la palabra que viene a reavivar mi espíritu, a reavivar mi espíritu. La versión 60 dice que, ¿cómo alguien tiene la 60? Se me fue la palabra. La versión 60, si lee ese versículo. Ayúdenme, porfa. Esos hábiles en la Biblia. Por favor. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Gracias, hermana. Dice, convierte el alma. Convierte. ¿Qué es lo primero que convierte Dios? Nuestra alma. Esta versión dice reaviva. Convierte. ¿Qué tenemos que dejar de dejarnos que Dios haga en nosotros? Convertir nuestra alma. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? Leyendo la Biblia y meditando lo que dice. Meditando lo que dice. Meditando. ¿Qué me dice la palabra? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? Pero otra cosa, hermanos, si tienes que tomar decisiones, tómalas. No te quedes solamente en que, pues qué bonita prédica, ¿verdad? O qué bonita palabra. Ay, me tocó. Pues si te tocó, llévalo a la práctica. Di, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque la palabra de Dios ha convertido mi alma. Si antes decía groserías, ahora ya no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. Se refiere a maldiciones, ¿verdad? Y de repente, mi amor, y te quiero, y no sé qué, y bendiciones. Y te enojas y sapos y culebras, ¿verdad? Decisión, hermanos, porque Dios está convirtiendo mi alma. La palabra de Dios entró en mi corazón, entró en mi alma y me dice que eso ya no es correcto de un hijo de Dios. Y entonces lo dejo de hacer. No solamente cuando vengo a la iglesia, en mi casa. Decía un pastor, en el tráfico. En el tráfico. Dice, porque en el tráfico, decía este pastor, ¿verdad? Me causó risa, porque en el tráfico, decía este pastor, no le gritas, que Dios bendiga a tu madre. No gritas eso, ¿verdad? Y ustedes ya saben qué gritan. Esperemos que ninguno de los que estén aquí grite eso. Mejor diga, Señor, dame paciencia, dame quietud, ¿verdad? Dame quietud. Porque la palabra convierte mi alma. Convierte.
Y es lo primero que nace, ¿verdad? Cuando tú vienes a la iglesia y recibes a Jesucristo, nace tu espíritu. Tu cuerpo sigue siendo el mismo. Las mismas arrugas, la misma lonja, lo mismo que no te agrada, sigue siendo ahí. Pero mira, te doy un consejo. Eso se puede cambiar. Si te pones a hacer ejercicio, si te pones una buena crema. Y te doy otro consejo mejor. La palabra de Dios dice que Dios rejuvenece como el águila. ¿Ves que sí hay solución? Solo es que tú necesitas la palabra de Dios, convertir tu alma y decir: Señor, yo voy a hacer lo que tu palabra dice que haga. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace primero? ¿Con qué trabaja primero? Es con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro corazón. Es lo primero. ¿Sí? Es lo primero que Dios empieza a convertir. Y vamos a la segunda parte. Dice la palabra: los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Hacen sabio al sencillo. Y esta palabra no se refiere, hermanos, de personas pues que no tienen recursos, ¿verdad? Sino esta palabra se refiere a las personas que pues no son sabias. ¿Cuántas personas conocemos que decimos, pero qué tienen en la mente? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Cuántos hemos dicho eso? Y no nos explicamos el por qué actúa o por qué toma decisiones equivocadas una tras otra, tras otra. Y te voy a decir por qué. Porque esa persona piensa que la decisión que está tomando es la correcta, aunque sea mala. Aunque sea mala. Entonces ya no digas ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios a través de su palabra hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de nosotros éramos sencillos antes? ¿Verdad? Y tomábamos decisiones equivocadas y nos metíamos en un problema y nos salíamos de otra cuando ya nos metimos en otra. Y luego decimos, ay, ¿por qué abrí mi bocota? ¿Cuántos dijeron eso? ¿Pero por qué tuve que abrir mi bocota? Ya te habías metido en un gran problema. Pero cuando llegas a la presencia de Dios, cuando la palabra de Dios empieza a transformar tu espíritu, empieza a darte sabiduría. Y ahora dices, mejor me quedo callado. No opino nada, ¿verdad? Y actúas con cautela, ¿sí? Y oras al Señor. Y dices, Señor, dame sabiduría para tomar decisiones. Tengo que contestar lo que me están diciendo ahorita. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Dime tú lo que puedo decir. Dime tú si acepto este trabajo, lo dejo, Señor. Y nos metemos en la presencia del Señor y nos hace sabios, hermano. Y no es que para todo seas el más inteligente y para todo respondas las cosas, ¿verdad?, con excelencia. No. Nos hace sabios al dirigir nuestra vida, al saber qué decisiones tomar. Por eso yo te decía que la palabra de Dios es tan poderosa que si tú la pones en práctica y empiezas a dejar que Dios actúe en tu corazón, vas a ser una mujer sabia, vas a ser un hombre sabio, vas a ser un hombre que se dirija conforme a la palabra del Señor, vas a ser un David diciendo, Señor, si tus mandamientos no me hubieran mantenido, estaría en sufrimiento, estaría en lloro, Señor. Pero gracias a tu palabra, hoy puedo adorarte, hoy puedo alabarte, hoy puedo bendecir tu nombre, hoy puedo decir que eres un Dios poderoso. ¿Cuántos queremos eso para nuestra vida? No te va a caer del cielo, hermano. Tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo. ¿Sí? Antes yo creía que si hacían un llamado y pasaba al frente y oraban por mí, las cosas que hacía mal se iban a quitar. No es así. Puedes pasar al frente, puedes orar, el Espíritu Santo puede venir sobre tu vida, puedes sentir la presencia de Dios y cuando te vayas a tu casa y tengas que tomar decisiones, la presencia de Dios va a estar contigo, pero la decisión de pecar o no pecar es tuya. Es la decisión que tú tienes que tomar, decir no lo voy a hacer, porque la presencia de Dios es tan hermosa en mi vida que no quiero que se vaya de mí. Que no quiero que se vaya de mí.
¿Cuántos de los que estamos aquí no pecamos por eso? Porque sentimos la presencia de Dios incomparable, tan hermosa, que dices, no quiero perder esto que ya tengo. No lo quiero perder. Y por eso te alejas de pecados, de situaciones que no le agradan al Señor. Por eso te alejas. Y cuando vienes y alabas al Señor, vuelves a sentir la presencia del Señor. A diferencia de que si caes en pecado y regresas a la iglesia y te sientes culpable, dices, pero ¿con qué cara veo al Señor? Regresa a la palabra y la palabra dice que Dios te perdona. Pero todo está conforme a la palabra de Dios, a lo que tú sepas de la palabra, a lo que tú vivas de la palabra, cuánto dejes que Dios actúe en tu vida. Entonces, tenemos que saber que Dios nos saca de la sencillez, de la insensatez, de la no sé qué le puedas llamar tú, y nos hace sabios. Nos hace sabios, hermanos. ¿Cuántos queremos esa sabiduría para dirigir nuestra vida? ¿Cuántos queremos? ¿Verdad? Entonces tenemos que anhelar la palabra del Señor, ¿verdad? Solamente es la palabra que tiene el poder para reavivar nuestra mente, nuestro corazón, o para convertirla, ¿sí? Solamente, hermano. No te engañes de que, no sé, vas en algún lugar y dices, ay, qué bonito, ¿verdad? El cambio puede durar un día, pero cuando tú dejas que la palabra del Señor penetre y convierta tu alma, tu espíritu, los cambios duran para siempre. Para siempre. Y tu vida tiene que ser diferente. Vamos a terminar leyendo Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dice el 6, así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo. Aquí se refiere a la palabra. Dice, así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. O sea, recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, pero les trajo sufrimiento. ¿Por qué crees que pasa esto? Y yo te decía, ¿qué cuesta? Porque cuando queremos dejar un pecado, ¿a poco no cuesta, hermanos? ¿A poco no sufrimos? Sí sufrimos, ¿verdad? Entonces, esta iglesia recibió con poder el mensaje de la palabra, el mensaje con el Espíritu Santo, pero dice el apóstol Pablo que a pesar de que les había traído gran sufrimiento, no sé qué estaba pasando esta iglesia, ¿verdad? Pero recibieron el mensaje. Eso es lo importante, recibieron el mensaje. Si tú recibes el mensaje y vas a sufrir por dejar cosas, Dios te va a fortalecer. Dios te va a levantar. Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante, para permanecer. ¿Sí? Sigo leyendo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros la llevamos a cabo, imitamos, ¿verdad? A quien nos enseña la palabra, que lleva una vida digna de la palabra, pero también imitamos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos imitar a Dios? ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Irnos pareciendo día a día a Él, día a día al Señor. El 7 dice, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. ¡Wow! ¿Cuántos queremos ser un ejemplo para todo este ajusco? Amén. Esta iglesia fue así, fue el resultado, hermanos. Dice el 7, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes y aún más allá de Macedonia y de Acaya, pues donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Cuántos queremos esto, hermanos? Me detengo un poquito. Que recibamos con alegría la palabra, el mensaje, y entonces seamos de ejemplo a todos los que nos rodean.
Ejemplo de lo que ya les mencioné en la prédica, de honestidad, de pureza, de verdad, de puntualidad, de buenos trabajadores. Digan amén, hermanos, por favor, no me dejen sola. Digan amén. De nuevo, de pureza, de buen ejemplo, de puntualidad. Amén, amén. Queremos hacerlo en nuestra vida. Tenemos que ser ejemplo, pero no solamente nos quedamos en eso, sino que también anunciamos la palabra del Señor. Anunciamos la palabra del Señor a todos. Y si ya tenemos un buen ejemplo, ¿qué creen que la gente va a aceptar o no va a aceptar? Claro, porque ya somos ejemplo. Ya somos ejemplo. ¿Sí? Ya somos ejemplo en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde me muevo, vean, el camión, en el tráfico, ya soy ejemplo. Ya soy ejemplo, ¿verdad? Ya soy ejemplo. Entonces, tenemos que hacerlo. Voy a seguir leyendo, dice el 9. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, somos ejemplo de que dejamos todo, dejamos pecado, dejamos idolatría, dejamos afanes, dejamos todo. Nos convertimos a Dios porque la palabra transformó mi espíritu. Y ahora ya soy ejemplo. Y no solamente me quedo con eso, sino que empiezo a anunciar la palabra del Señor. ¿Cuántos soñamos eso? El apóstol Pablo dice que ellos fueron a Macedonia y a toda Acaya. Está hablando de ciudades. ¿Cuántos queremos hacer esto en estos pueblos, ¿verdad? Ir y anunciar, ir y ver y que ya, porque ya soy un ejemplo. Dejando que la palabra de Dios me transforme. La mentira que el enemigo trae a nuestra vida te dice, no prediques porque mira cómo está tu vida. Mira, no has cambiado en esto, en aquello. Pero cuando ya dejo que el Espíritu me transforme y empiezo a cambiar, ya no va a haber mentira del enemigo que diga, mira cómo eres, mira cómo hablas, mira, eres bien impuntual, mira, eres un mal trabajador, mira, y empieza, ¿verdad? Ahora el Espíritu va a decir, ya eres un hijo de Dios, ya dejaste que mi palabra te transformara. Jesús decía, vosotros ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ya tenemos la palabra, hermanos, ya no necesitamos más. Deja que el Espíritu empiece a renovar tu espíritu a través de la palabra que estás escuchando. Y levántate, hermano. Fortalécete en el Señor y empieza a traer cambios a tu vida, a tu familia, a tu comunidad, a tu trabajo, ¿verdad? Empieza. Es lo que tenemos que anhelar. No nos quedemos con solamente Dios lo hizo conmigo. Como Dios ya lo hizo conmigo, pues los demás que se pierdan. No, hermano, Dios no nos enseña eso. Dios nos enseña a amar. Dios no nos enseña a amar, nos enseña a bendecir. Nos enseña a querer que lo que yo tenga lo tenga la otra persona también. No seamos sencillos, como dice la palabra. No seamos sencillos porque Él va a traer sabiduría a nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, cierra los ojos.